No todos los testigos de la guerra fueron humanos. Algunos no supieron explicar su dolor con palabras, pero lo expresaron con sus ojos, con su silencio, o con un llanto que aún resuena en la memoria de quienes lo vieron. Esta es la historia de Koer, un pastor alemán que, en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial, mostró una fidelidad y un amor tan profundos que hizo llorar incluso a los soldados endurecidos por la batalla. En el año 1945, en un pequeño pueblo al sur de Alemania, una iglesia de piedra se alzaba en el centro como símbolo de esperanza. Era un lugar modesto, con un campanario que resonaba cada domingo al amanecer, y cada domingo, entre los fieles, se encontraba también un perro. Su nombre era Koer. Nadie sabía de quién era, pero todos lo conocían. Se sentaba en la última fila, cerca de la puerta, en silencio, mirando al altar, con la atención de un creyente. No ladraba, no molestaba, solo escuchaba. Y cuando el sacerdote pronunciaba la palabra amén, él inclinaba levemente la cabeza como si comprendiera, como si estuviera en comunión con algo más grande. Algunos decían que era solo costumbre, otros aseguraban que ese perro tenía alma. Pero la guerra no respeta lo sagrado, y un domingo en particular, la campana no sonó. El cielo estaba gris y el pueblo en silencio. Había rumores de un ataque inminente. Los aliados se acercaban. La gente se escondía. Las oraciones eran susurradas en sótanos, y la iglesia permanecía vacía por primera vez en años. Koer llegó igual. Caminó por las calles vacías. Se sentó en la puerta cerrada de la iglesia, esperando. Pero el sonido que vino no fue el de los rezos, sino el estruendo de bombas. El suelo tembló, el aire se llenó de humo, y en cuestión de segundos, la iglesia se vino abajo. Los muros que habían escuchado tantas plegarias cayeron entre polvo y fuego. Y cuando todo se calmó, cuando los aviones desaparecieron y el sol intentó salir entre los escombros, Koer seguía allí, frente a lo que quedaba del altar, quieto, con la cabeza baja y con lágrimas. A veces, el alma más fiel no viene de un hombre de fe, ni de un sacerdote, ni siquiera de alguien que entienda las Escrituras, sino de un ser que simplemente no se aparta del lugar donde una vez encontró paz. Koer no necesitaba entender el sermón. Él sentía. Y cuando ese espacio sagrado fue destruido, algo en su interior también se quebró. Por eso no huyó, ni buscó refugio. Permaneció, como si su llanto fuera su forma de orar, como si su dolor pudiera sanar lo que el fuego había arrancado. Lágrimas reales, cayendo de sus ojos, como si entendiera que había perdido algo sagrado. Un soldado estadounidense, al pasar por el lugar, fue quien lo vio primero. Detuvo su marcha, se quitó el casco y simplemente lo miró. Nunca había visto un perro llorar, diría años más tarde. Pero Koer no se movió. Permaneció allí por días. Dormía junto a los restos del púlpito. Comía lo que la gente del pueblo le dejaba, pero no ladraba, no jugaba, no era el mismo. Con el tiempo, la guerra terminó. El pueblo intentó volver a la vida. Los mercados reabrieron. Las familias reconstruyeron sus casas y se empezó a hablar de la iglesia. Al principio, solo era un deseo lejano. Luego, una promesa. Finalmente, comenzaron los trabajos. Piedra por piedra, viga por viga. Querían devolverle al pueblo su corazón. Y no fue sorpresa que el primero en estar allí cada día fuera Koer. Se sentaba junto a los obreros. Observaba cómo levantaban los muros, cómo colocaban las ventanas de vitral. Y cuando la nueva campana fue izada al cielo, Koer ladró por primera vez en mucho tiempo, como si algo en su interior hubiera despertado. El día de la reinauguración fue especial.
El pueblo entero se reunió. El sacerdote, ya mayor, lloró al ver nuevamente el altar. Y cuando dijo amén, algo extraordinario ocurrió. Joer, desde el mismo lugar donde solía sentarse, volvió a inclinar la cabeza. Un silencio se apoderó del lugar. La gente se miraba sin entender. Y entonces lo vieron. Joer tenía los ojos brillosos, pero esta vez no de tristeza, era otra cosa. Era como si algo dentro de él hubiese sanado. La historia de Joer se volvió leyenda local. Algunos decían que era un ángel disfrazado de perro. Otros creían que simplemente era un alma sensible que había encontrado en esa iglesia su refugio espiritual. Pero más allá de las creencias, lo cierto es que su lealtad y su fe silenciosa conmovieron a todos. No volvió a faltar un solo domingo. Y cada vez que la palabra amén era pronunciada, Joer estaba allí, firme, presente, como un guardián de la fe. Nunca quiso dueños, nunca dejó el pueblo. Murió años después, bajo la sombra del campanario, con la paz de quien supo que todo valió la pena. Hoy, en la entrada de esa iglesia, hay una pequeña escultura. Es de piedra, como la iglesia misma. Representa a un pastor alemán sentado mirando al altar. Debajo, una placa sencilla dice: Joer, el que lloró cuando se perdió la fe, el que sonrió cuando volvió. Esta historia nos recuerda que la fe no siempre se expresa con palabras. A veces se encuentra en la constancia, en el dolor silencioso, en la presencia fiel, en el amor que no se va, aunque todo parezca perdido. Muchos piensan que los animales no tienen alma, que no comprenden lo sagrado, pero a veces ellos nos enseñan más sobre Dios que muchos sermones. Joer no necesitó hablar, no necesitó rezar en voz alta, solo necesitó estar. Y su llanto frente a la iglesia destruida fue más poderoso que cualquier canto litúrgico. Tal vez por eso la gente lo recuerda, porque en medio de la destrucción, cuando todos pensaban que ya no quedaba esperanza, Él permaneció. Y cuando la esperanza volvió, también lo hizo su alegría. Si esta historia tocó tu corazón, déjame decirte algo. Aún en las ruinas más profundas de tu vida, puede volver a levantarse algo sagrado. No importa cuánto hayas perdido, no importa cuán destruido parezca tu altar interior. Hay algo que no se rinde, algo que, como Joer, sabe esperar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te conmovió esta historia, te invito a quedarte con nosotros. Seguimos contando relatos que sanan, que recuerdan, que elevan. Nos vemos en el próximo video.